Por ahí me andan sobrando unos cromosomas. Estábamos ayer en el esqueleto de la cabeza, ¿verdad? Y pues vimos que en el cráneo hay 8 huesos, que en la cara hay 14 huesos, y pues ahí vimos su morfología, vimos su posición y vimos su cantidad. Por lo que veo, todo eso quedó perfectamente claro. Entonces nos falta hablar, como parte del esqueleto de la cabeza, de algunos huesos que andan por ahí, que pues no solemos considerar como parte del esqueleto, pero sí que cumplen funciones bien importantes. Sí, entonces a nivel del oído medio hay unos huesillos que cumplen la función de transmitir las vibraciones sonoras que vienen del exterior hacia el nervio vestibular. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver qué onda. Son tres huesos, de hecho los tres huesos más pequeños del cuerpo, y son huesos que tienen una morfología irregular. Ya ven que me preguntaban hace, creo que en la semana, perdón, en la clase anterior, que si los huesos del oído eran cortos. No, no son cortos, ni planos, ni largos, son huesos irregulares. Recuerden que son huesos que no podemos clasificar morfológicamente de ninguna de esas maneras, ¿sí? Entonces, estos son tres huesos que están organizados de la siguiente manera. Aquí los vemos, miren. El martillo, el yunque y el estribo. No sé si se alcance a ver ahí, se resaltaron con unas líneas punteadas. Sí, yo creo que aquí se ven un poquito mejor. Y esos son los tres huesos, ¿sí? Se les denomina de esa manera, pues, por su forma, ¿sí? Por la morfología que tienen, este, para cumplir su función. Entonces, en ese orden que los mencionamos, martillo, yunque y estribo. Sí, aquí los tenemos. Creo que saldría mejor si lo resuelvemos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. Martillo, yunque y estribo. Y les digo, están a nivel del oído medio, ¿sí? Del oído medio. Este es el oído externo, este es el oído medio y este es el oído interno, ¿sí? Entonces decíamos son encargados de recibir las ondas sonoras que vienen del exterior, ¿sí? Las vibraciones que vienen del exterior que nosotros reconocemos como un sonido. Entonces, percibimos, por ejemplo, ustedes la voz que están escuchando ahorita que sale de los altavoces de su computadora, ¿no? Entonces, son vibraciones que se van expandiendo aquí a nivel del oído externo. Entran por el pabellón auricular, ¿sí? A través del conducto auricular, chocan aquí en esta pequeña membrana de tejido conjuntivo, que es la denominada membrana, perdón, timpánica, ¿sí? Entonces, esta membrana timpánica, o simplemente es tímpano, bien se le denomina tímpano, pues, ¿no? Esta membrana timpánica, como decimos, va a recibir las vibraciones del exterior, va a vibrar de acuerdo a esas ondas sonoras y al mismo tiempo va a hacer vibrar a estos huesos, al martillo, al yunque y al estribo, ¿sí? Hace vibrar a estos huesos. Esta vibración es transmitida al oído interno, ¿sí? A esto que vemos aquí, donde se conecta precisamente con el nervio vestibular, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos dos nervios. Vamos a recordar, aquí se encuentra el nervio craneal número 8, ¿sí? Que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces se llama vestíbulo coclear porque si se fijan una pequeña rama también va aquí a esta estructura que es la cóclea, ¿sí? Esto está completamente aparte de la audición, una función. Esta rama de aquí, que es la rama vestibular, es la que va a recibir, si se fijan, cómo está en contacto acá con los huesos, ¿no? Es la que va a recibir esas vibraciones causadas por las ondas sonoras del exterior. Entonces, este nervio vestibular va a llegar a su área de asociación correspondiente, que es, si no me equivoco, el área de Brodmann 34 o 30 y algo, ¿sí? Y pues ahí nosotros vamos a asociar el sonido que estamos escuchando, ¿sí? Vamos a percibir ese sonido como una voz, ¿no? Con el área auditiva primaria. Y con el área de asociación, pues voy a decir, esta es la voz del maestro de premedicina, ¿no? Y está hablando de los huesos del oído, ¿sale? Entonces, la función de estos huesos es vibrar en conjunto con la membrana timpánica,
¿sí? Por las ondas sonoras que recibe a través de la misma, ¿sí? Entonces, transmite esa vibración al nervio vestibular. El nervio vestibular va a la corteza craneal en su área de asociación correspondiente y ese sonido nosotros lo podemos captar como una voz y una voz que me está diciendo algo, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Bueno, eh, perdón, estos huesos, como les decía, vamos a verlos en otra imagen, ¿sí? Están organizados en ese orden, el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Entonces, el primer hueso que encontramos aquí es el martillo, ¿sí? Por su morfología, por su forma y además por su función, porque este es el que está conectado a la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica va a vibrar de acuerdo a las ondas sonoras que recibe y este martillo va a golpear aquí a este yunque, ¿sí? Entonces vamos a ver una especie de golpeteo que va a irse transmitiendo de un hueso a otro, ¿sí? Luego tenemos aquí al llamado yunque, ¿sí? El yunque, que es donde golpea el martillo, ¿sí? Por su morfología y por su función, ¿sale? Entonces este yunque finalmente transmite el sonido, bueno, la vibración sonora a este hueso, que es el estribo, ¿sí? Que como dato curioso, el estribo es el hueso más pequeño de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces fíjense que son tres estructuras óseas completamente separadas. El martillo, que es el primero, el que recibe la vibración de la membrana timpánica y golpea sobre el yunque, ¿sí? Para transmitir esa vibración al estribo, que es esta última porción acá. Entonces recuerden que este estribo ya está conectado al nervio vestibular que va a transmitir pues ese estímulo vibratorio, ese estímulo sonoro a la corteza cerebral para que se asocie en su área correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí la tenemos. Martillo, yunque y estribo. Listo. A ver, hay preguntas acá. ¿Cuál es el hueso más pequeño? El estribo, ¿sí? Este estribo, este rojito, es el hueso más pequeño de los tres del oído y de todo el cuerpo. De todo el cuerpo en realidad. Martillo, yunque, vamos a poner otra vez. Martillo, yunque y estribo. Aún no vemos los nervios craneales, no. Aquí en esta clase, aquí en esta no. En el seminario los platicamos, pero no, no los hemos visto. Ya nos toca, ya casi nos toca. Entonces, cuando metes un cotonete y te lastimas, tocas la membrana timpánica, pues sí, sí, de hecho eso de los hisopos de limpieza es algo que yo les recomiendo que no usen, ¿sí? Uno, porque pues, no es necesario retirar la cera auricular, ¿sí? Ese sebo auricular que se produce en el canal auditivo está ahí por una razón, ¿sí? Ya saben que no es necesario retirarlo, está ahí por una razón y nunca va a ser una cantidad suficiente para obstruir el canal auditivo, ¿sí? Entonces nunca será una cantidad suficiente. Si se quieren asear, a ver, vamos a regresar. Si se quieren asear, lo único que podrían hacer es, pues, con sus propias manos, con sus propios dedos, ningún instrumento, tal vez una toalla húmeda, limpiar aquí, alrededor, ¿sí? Aquí. Pero que entre hasta acá, eso ya es una barbaridad, ¿sí? Entonces, no, no usen esos hisopos, ¿sí? Porque, como les digo, ese sebo auricular, esa cera auricular que se produce aquí, tiene su función, ¿sí? Recuerden que es una secreción que va a aislar a nuestro cuerpo para proteger de algún cuerpo extraño. Puede ser un patógeno, que puede ser algún objeto, ¿sí? Entonces, pues no la retiren, está ahí por una razón. Y nunca se va a producir cantidad suficiente para obstruir este canal e impedir la audición, ¿sí? Entonces, no, nunca, nunca, nunca se introduzcan ningún objeto aquí a este canal auditorio, y mucho menos hasta tocar aquí. Luego, por eso es bien doloroso, ¿no? Es bien doloroso que toquen esta membrana timpánica porque es bien fácil lesionarla, por eso es tan doloroso, ¿sí? Por eso es tan doloroso, porque es bien fácil lesionarla y cualquier estímulo hay que retirarlo, ¿sí? Entonces, pues aquí.
mucho ojo con esto. No las toquen, ¿sí? Como les digo, si quieren con pura agua, ¿sí? Y tal vez una toalla húmeda, si es necesario. Si lo consideran, pues necesario. ¿Ya introducir algún objeto acá? No. ¿Con qué? Bueno, creo que esta pregunta ya se respondió, ¿no? ¿Con qué nos debemos limpiar? Pues solo las manos. Tal vez un paño húmedo, pero ya de ahí no pasa, ¿sí? Y solamente esta partecita, ¿sí? No entrar hasta acá, no introduzcan nunca nada. Es para limpiar solo el exterior, exactamente. Un hisopo, pues no tiene que entrar hasta acá. Un hisopo nada más es para limpiar esta porción vestibular. ¿Cuál era la función de cada uno? Ahorita lo repetimos, ¿sí? Ahorita lo repetimos. Es que se siente chido. Pues hay algunas personas que sí encuentran una especie de placer ahí en eso, pero pues sí lo van a hacer con mucho cuidado. ¿Por qué luego se tapan los oídos por el sebo? Pues precisamente, ¿no? Pero no se tapan, no se obstruyen para impedir la audición, no. Hay condiciones de hipersecreción, sí, de hipersecreción que sí pueden obstruirlo, pero es uno en un millón, ¿sí? Entonces es por una secreción aumentada, es una condición específica no pasa en todas las personas. Confirmado, me enfermé por usar alcohol. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí tienen un testimonio. Sí hay personas que se llegan a enfermar de esas cosas. ¿Y cómo se llama la parte que si se inflama ya no se desinflama? ¿Que si se inflama ya no se desinflama? No sé, la verdad no sé, nunca había escuchado de eso. Lo sé. ¿En qué circunstancias es que se hace un lavado de oído? Ah, bueno, cuando sí sabemos que hay un objeto ahí extraño. O cuando sabemos que hay una infección, pero una infección confirmada. Ahí sí. Y por un experto, ¿sí? Un experto, no lo tienen que hacer ustedes, se tiene que hacer con material específico, con material bien concreto. Entonces, no es algo que puedan hacer en su casa. ¿Vale? Entonces, no, chicos, no hay que introducir ningún objeto. ¿Por qué cuando me enfermo de la gripe me duelen mucho los huesos? Los oídos. ¿Los oídos o los huesos? ¿De qué huesos me hablas? Porque si es del oído, acuérdate que hay un orificio en la faringe que se llama orificio timpánico. De hecho, mira, aquí lo puedes ver, ¿sí? La llamada trompa de Eustaquio. ¿Sí ves? Y si ves cómo la faringe se conecta directamente con el oído medio, ¿sí? Entonces, luego por eso son también frecuentes las infecciones en el, porque el patógeno puede pasar por aquí hacia hacia el oído. Eso puede pasar. A mí se me tapan los oídos. Pues no es que se tapen los oídos. De hecho, pues fíjense cómo está abierto, ¿no? Lo que pasa es que por diferencias de presión, ¿no les ha pasado, no? Que cuando van viajando, o sobre todo los que se han subido a un avión, si se han subido a un avión les ha pasado, ¿no? Porque hay diferencias de presión. Entonces esa presión lo que hace es empujar la membrana timpánica hasta acá, y eso dificulta la vibración. Y por eso sentimos que no oímos. Y luego ya ven cómo le hacen como que soplan con la nariz hacia afuera. ¿Y qué pasa? Ese aire empuja la membrana timpánica y se regenera pues la posición adecuada. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿eso es malo? Sí, sí es malo. ¿Sí? Cualquier movimiento mecánico que no sea por vibración es malo. Pero bueno, tampoco va a ser una presión lo suficientemente grande como para aplastar estos huesos o romper la membrana. Es malo, pero pues a veces es necesario hacer ese movimiento. Y cuando se tapan con agua, ¿cómo es eso? Ah, ojo con eso. Luego, si sienten que entra agua y ya no sale, es porque ahí ya hay una lesión en la membrana timpánica y hay que checarlo, ¿sí? Si sienten que entra agua y ya no sale, ojo, porque puede ser una lesión a la membrana timpánica. ¿Es malo usar audífonos o solo depende del volumen? Pues sí, depende del volumen, ¿sí? Porque les digo, los audífonos lo que hacen es concentrar las ondas sonoras aquí, obviamente a nivel del oído, ¿sí? Entonces, pues si el volumen es moderado, esas ondas sonoras pues van a hacer vibrar normalmente la membrana timpánica, pero si el volumen es una cosa exageradísima, pues sí va a lesionar, ¿no? Luego por eso ya ven que hay audífonos que más bien hacen una vibración ósea, ¿sí? Que hacen una vibración ósea, entonces que se ponen más bien por acá, no en el oído, ¿verdad? Que hacen una vibración acá. Esos son mucho más seguros, porque lo que hacen es vibrar, no enviar ondas sonoras. Bueno, a ver,
Cuando voy en el autobús y también sí, ajá, sí pasa, es lo que les digo por diferencias de presión. Porque cuando tengo una infección en la garganta también me da en el oído. Pues es lo que les decía, hay una comunicación directa. Miren, esto que estamos viendo es la faringe, ¿no? ¿Sí ven? En este corte frontal lo que estamos viendo es la faringe. Entonces, a ver, déjenme ponerles otra imagen para que se les quite esa, que veo que sí tienen por ahí esa duda. Recuerden, ahí voy, les estoy poniendo por ahí. Recuerden que la faringe tiene una comunicación directa con el oído medio. Ahí voy, les estoy abriendo el libro. Ya voy, chicos. La faringe tiene una comunicación directa con el oído medio. ¿Se acuerdan incluso que por ahí hay por ahí hay unas amígdalas que protegen ese conducto, ¿no? Las amígdalas. Entonces, ahí voy, ¿eh? Ya les había enseñado este libro, ¿no? Es el Atlas de Netter. Y es desde aquí de donde saco todas mis imágenes. Yo creo que ya lo han notado. Miren, aquí, si ven, este es un corte sagital de la faringe. Y aquí en este corte podemos ver precisamente este orificio, ¿sí? Este orificio que se conecta con el oído medio, ¿sí? Entonces, esta es la llamada trompa auditiva o de Eustaquio, ¿sí? Entonces, la faringe conecta directamente con el oído medio, así como lo estábamos viendo acá, miren, ¿sí? Miren, eh, este conducto que vemos aquí, ¿sí lo ven? Este conducto, este orificio, ¿sí? Es, es este de acá, ¿sí? Ese orificio que veíamos hace un momento es este de aquí. ¿Sí se ve, no? Este, ese conducto que veíamos es ese. Por eso, cuando hay una infección a nivel de la faringe, cuando hay una faringitis, puede atravesar el patógeno, este conducto auditivo, y llegar aquí al oído medio, ¿sí? Por eso luego duelen los oídos en la faringe, ¿sí? ¿Qué es ese tubo azul que se ve debajo de la membrana timpánica? Este tubo azul es una vena y esta es la vena yugular, ¿sí? Esta es la vena yugular derecha, ¿sí? Por la vista en la que estamos. Fíjense que este es un corte frontal, ¿sí? Entonces este es el lado derecho y esta es la yugular derecha. Lo pueden notar por su calibre y por su posición. ¿Eh? Bueno, pues ahí está. A ver, ¿qué más decían? Creo que ya, ¿verdad? Se están. Yo abro la boca así grande y se destapan. Ah, sí, también, porque la mandíbula, fíjense las relaciones anatómicas que hay con este, ¿no? ¿Qué hay por acá? ¿Qué sería este hueso? Este sería el hueso cigomático, ¿sí? Y el cigomático está articulado con el maxilar, y el maxilar con la mandíbula. Entonces, al mover la mandíbula, precisamente movemos también estos huesos, y ese movimiento puede modificar la presión acá, ¿sí? Entonces, pues, también pasa. Ok, bueno, hay muchas dudas, chicos, sobre esto. Tal vez un día nos echamos una clase solo de la anatomía del oído, ¿sí? Porque ahorita nos estamos tardando mucho. Cuando me meto a una alberca, siempre que me da, siempre me queda agua adentro y tengo que acudir con otro. Ajá, es lo que te digo, ojo contigo, porque probablemente ya tengas una lesión en la membrana timpánica, ¿sí? Ojo con eso, porque puede que tengas ya una lesión aquí y esas pueden ser bastante críticas, porque puede pasar luego hasta que haya una lesión, no solamente en el oído, sino en el nervio. ¿Sí? Y fíjate a dónde va también este nervio, a la cóclea. Luego, por eso las lesiones auditivas también se relacionan con una condición que se llama vértigo, porque acuérdense que esta cóclea determina nuestra posición. Y si hay una lesión aquí en este nervio coclear, por una lesión en el oído, pasa, que personas cursan por vértigo. Mucho ojo si ya tienes antecedentes de una lesión y tienes esa cuestión de que entras a una alberca y te queda agua, es porque ya hay aquí un orificio y hay que reparar esa membrana
timpánica, ¿sí? Porque si no se puede agravar mucho. Entonces, ojo ahí, ¿eh? Bueno, me decían hace ratito que cuál era la función de cada uno de estos huesos. Bueno, recuerden, miren, vamos a ver otra vez la imagen y vean, este es el martillo. El martillo está unido a la membrana timpánica. Entonces la membrana recibe las ondas sonoras y vibra junto con esas ondas. El martillo recibe esas vibraciones, ¿sí? Y hace como un golpeteo sobre este yunque, sobre este. Entonces ese golpeteo hace vibrar al mismo yunque y a la misma vez al estribo. ¿Sí? El estribo conduce por medio de este líquido, de estas pequeñas membranas cerosas, por medio del líquido, conduce esas vibraciones al nervio vestibular y el nervio vestibular a la corteza cerebral para que nosotros podamos interpretar esas vibraciones como son. ¿Sale? Ok. Vamos a continuar, chicos, porque si no aquí se nos va a ir toda la clase. Que pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero bueno, para avanzar un poquito más. ¿Lavarse los oídos con agua es bueno? Bueno, creo que esa pregunta ya se contestó, ¿no? Con pura agua está perfecto, ¿sí? Con pura agua no pasa nada. ¿Qué efecto tiene el uso prolongado de audífonos? Pues ya dijimos, ninguno. Si es con un volumen adecuado, ninguno. Si las vibraciones son muy fuertes, ahí sí pueden lesionar la membrana. Y el caracol, acuérdate que se llama cóclea. A ver, pues vamos a detenernos un ratito aquí. No pasa nada, no les hace ningún daño aprender un poquito más. Les decía, les decía que este nervio que vemos aquí, ¿sí? Este nervio que vemos aquí es el nervio craneal número 8, ¿sí? El llamado vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene dos partes, vestibular y coclear. El vestibular, pues ya dijimos, es el que está relacionado con la audición. A ver, vamos a remarcarlo de negro, ¿sí? Este nervio vestibular, este de aquí, es el que está relacionado con la audición. Este, ¿sí? Porque es el que recibe las vibraciones de los huesos del oído medio, ¿sí? Y este que vamos a resaltar acá en rojo, este de acá, es la porción coclear, ¿sí? Entonces, este de aquí es el nervio coclear, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con el nervio coclear? Fíjense que está, pues, precisamente conectado a este caracol, me decían, esta estructura en forma de caracol, que se llama cóclea, ¿sí? Esta cóclea es precisamente eso, una espiral. No es hueso, ¿eh? No es hueso. Es carbonato de calcio, como el de los huevos de las gallinas, ¿no? Es carbonato de calcio, no fosfato de calcio, es carbonato de calcio. Y si se fijan, tiene un conducto nuclear, ¿sí? Este conducto se llena de un líquido que se llama líquido coclear, es como un aceite, ¿sí? Un líquido ceroso, así como el que encontramos, perdón, en en las articulaciones sinoviales, así es este de aquí, ¿sí? Un líquido ceroso. Bueno, entonces tiene esta forma de caracol, ¿sí? Tiene esta forma espiral para que el líquido que se introduce en este conducto coclear, pues se adapte, perdón, a la gravedad, ¿sí? Entonces esta cóclea tiene la función de darnos el estímulo de la posición, ¿sí? Está muy relacionado con la propiocepción, porque miren, si yo estoy ahorita de pie, si estoy erguido, pues este líquido va a adoptar una posición, ¿no? De acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la fuerza de gravedad. Entonces, esta cóclea me dice cómo está organizado ese líquido, ¿no? Cómo está llenando a esta cóclea. Si yo, por ejemplo, me acuesto, ahora estoy acostado, bueno, pues la cóclea también se va a, ¿cómo te digo? Bueno, mejor dicho, el líquido coclear se va a llenar a la cóclea de otra forma y esta cóclea va a recibir ese estímulo. Si yo me acuesto de lado, boca abajo, boca arriba, si me cuelgo de cabeza, si me inclino, lo que sea, este líquido coclear, imagínenselo, ¿no? Imagínenselo, que hay aquí un líquido que se adapta a mi posición, como una botella de agua, ¿no?
véanlo así como una botella de agua. A ver, vamos a prender la cámara a ver si se ve. No creo que se vea. Mm, por ejemplo, así. ¿Kilo? ¿Kilo de la botella? No, ¿verdad? Esperen. Pues hagan ustedes ahí el experimento en su casa. Pongan algún recipiente. Miren, yo creo que ahora sí se ve. Ahí sí, ahí se ve, ¿no? Entonces, así está en una posición. Y esta posición la recibe la copia. Así, miren cómo el líquido se adaptó a la fuerza de gravedad. Si lo volteo así, adopta otra posición. Entonces, pues este líquido se está adaptando de la botella. Entonces, la cóclea es exactamente lo mismo. Pausa para tomar agua, ¿no? En agua. Lo mismo hace la cóclea. Se adapta a nuestra posición para que ese líquido que choca con este nervio, ¿sí? Ese líquido que choca con este nervio nos diga cuál es la posición, porque así como este nervio vestibular, a ver, vamos a ponerlo por aquí, así como este nervio vestibular va a la corteza cerebral, ¿sí? Este nervio coclear más bien va, ¿a dónde creen? ¿Cuál es el órgano encargado de determinar nuestra posición? Al cerebelo, ¿sí? Entonces, el nervio vestibular, la rama vestibular del nervio craneal número 8, va a la corteza cerebral para que nosotros interpretemos las vibraciones sonoras. Y el nervio coclear va al cerebelo, ¿sí? Esta rama coclear va al cerebelo para que el propio cerebelo, que tiene funciones motoras, determine cuál es nuestra posición, ¿sí? Porque luego ya ven que hay algunos autores, ¿sí? Algunos autores que consideran la propiocepción como el sexto sentido, ¿sí? Es precisamente por este órgano, que es ¿sale? Entonces, pues espero que haya quedado claro qué onda con ese caracol, decían. ¿Qué onda con ese caracol? Que tenemos aquí en el oído. ¿Qué hace? Determina nuestra posición. Sí, es el encargado de la propiocepción. ¿Cómo se llama el líquido del oído? El de la cóclea. Este de aquí. Pues es líquido coclear. ¿Sí? Y te digo, es un líquido ceroso, como aceitoso. ¿Sí? Un líquido aceitoso que llena parcial la cóclea. ¿Para qué sirven los implantes cocleares? Ah, para las personas que luego tienen una lesión. Ya ven que les decía, una lesión en el oído puede ser muy grave, ¿no? Ya sea por una infección o por un traumatismo o qué sé yo. Entonces, los implantes cocleares son para precisamente reemplazar a una cóclea dañada, ¿sí? O apoyar a la función de una cóclea dañada y así evitar esa condición que les llamaba, que les decía, que se llama vértigo. Ahorita platicamos del vértigo, ¿sí? Entonces eso ayuda a la audición. La cóclea no, ¿eh? La cóclea, acuérdense, nada tiene que ver con la audición. Lo que tiene que ver con la audición es el nervio auditivo, ¿sí? Este nervio coclear, vean cómo tiene una rama completamente diferente. Entonces la cóclea no tiene nada que ver con la audición, ¿vale? ¿Por qué padecen de vértigo las mujeres que cruzan por la menopausia? Pues fíjate que no se sabe, ¿eh? O sea, hay por ahí hipótesis que dicen que es por la cuestión hormonal. Ya ven que por aquí, muy cerquita del oído, en la depresión del hueso esfenoides, se encuentra la hipófisis y un poquito por acá arriba se encuentra el hipotálamo, ¿verdad? Entonces dicen que es por la cuestión hormonal, pero en realidad no se sabe, ¿sí? No se sabe. A ver, entonces transforma los sonidos en mensajes nerviosos para dirigirlos al cerebro. El nervio vestibular, sí. Esta rama de acá, sí. Esta sí. El nervio coclear transforma los estímulos de presión o este líquido en un estímulo que el cerebelo va a interpretar como posición. Entonces la cóclea manda señal al cerebelo de qué posición. Ajá, exactamente, es eso. Sí, porque te decía, a ver, así como les enseñé ahorita con la botella de agua, ¿no? Ya ven que les decía, si yo volteo la botella de agua, pues el agua se va a adaptar.
Lo mismo con la cóclea, y esa posición del agua le va a decir al cerebelo cuál es la posición del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se llama el nervio que se ve arriba del vestíbulo coclear? Es el mismo, ¿sí? Es que acuérdate, ¿verdad? Este de aquí, es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Nada más que este está entrando a los otros huesos. Entonces, acuérdate que este nervio vestibular va a la corteza cerebral y hay un área auditiva primaria, ¿sí? Y es el que va a esa área auditiva primaria. Y hay un área de asociación auditiva, ¿sí? Es este. Entonces, como les decía ahorita, el área auditiva primaria es la que va a determinar, pues esto que estoy escuchando es una voz, ¿sí? O esto que estoy escuchando es una canción, o esto es el canto de un pájaro, ¿no? Eso es lo que recibe el área auditiva primaria. Y el área de asociación, pues, como dice su nombre, lo asocia con los estímulos que ya tuvimos o con un nuevo estímulo para formar un punto sináptico o acceder a un punto sináptico. Entonces el área de asociación me dice, pues esta voz que estoy escuchando es la voz de una persona que ya conozco, o esta voz no la conozco, o esta voz me parece agradable, o esta voz me parece desagradable, es muy chillona, o muy, no sé, o esta canción que escucho ya la conocía, no la conocía, me gusta esta canción, no me gusta esta canción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos ramitas del nervio vestibular, una va al área auditiva primaria y otra al área de asociación. ¿Sí? Pero bueno, ya esas son otras cuestiones del sistema nervioso. Bien, chicos, pues ahí está la cosa, ¿sí? Con estos huesos del oído. Son tres nada más. Les decía, son los tres más chiquitos de todo el cuerpo, ¿sí? Y de todos, el más pequeño es el estribo. ¿Cuál es su función? Transportar las vibraciones recibidas por la membrana timpánica a través de todos hacia el nervio vestibular. ¿Sale? Entonces ahí los tenemos. Martillo, yunque y estribo. ¿Sale? Ok. Bueno, pues vamos ahora con el esqueleto del tronco. Ya terminamos con el esqueleto de la cabeza, ¿sí? Ya terminamos con el esqueleto de la cabeza. Vamos ahora con el esqueleto del tronco. El esqueleto del tronco, acuérdense que estaba formado por dos porciones. El tórax, ¿sí? La caja torácica y la columna vertebral. Entonces vamos acá con el tórax. Está bien fácil, ¿sí? Les decía, suena como un montón porque aquí en la caja torácica vamos a encontrar, ¿cuántos huesos creen? 25, ¿sí? Esta está formada por 25 huesos, ¿sí? Y 25 suena como muchísimo, pero está bien fácil, ¿sale? Entonces en la caja torácica nosotros vamos a encontrar a las costillas organizadas de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense, tenemos costillas en ambos lados, son bilaterales. Entonces, de estos 25 huesos, tenemos 7 costillas que están articuladas directamente al esternón. Si vemos, ¿verdad? Como todas estas que están aquí resaltadas en rojo, si vemos como todas estas resaltadas en rojo se articulan directamente al esternón, forman pues articulaciones verdaderas. Por eso estas costillas se llaman costillas verdaderas. ¿Sí? Luego, se fijan que acá abajo hay otras que están articuladas, pero ya no al esternón, sino a los cartílagos costales, ¿sí? Los cartílagos costales de sus costillas anteriores, ¿sí? Entonces, como estas no forman una articulación verdadera, se articulan pues con otro cartílago. Estas tres costillas son costillas falsas, ¿sí? Y luego vemos como al final, hasta acá abajo, ¿sí? Aquí abajo estas verdes, tenemos solo dos y son dos costillas que no se articulan a nada, ¿sí? No están articuladas con nada. Estas son dos costillas grandes. ¿Sale? Entonces, de esta manera, fíjense cuántas tenemos. 7, 3 y 2 son 12.
12 huesos que son bilaterales, o sea que los encontramos en ambos lados. Entonces son 12 costillas izquierdas, 12 costillas derechas. ¿Cuántos son? 24, ¿sí? Estos en total son 24 costillas. ¿Sale? Ahora, estas costillas están articuladas a este hueso, que es el esternón, es el esternón. ¿Sí? A este hueso que es el esternón. Entonces, este esternón es un solo hueso, ¿eh? Ojo, porque luego también algunos autores lo manejan como si fuera tres huesos, ahorita les explico por qué, ¿sí? Pero es un solo hueso, ¿sí? Y este esternón, como se fijan, como se puede ver aquí, perdón, si se fijan, sirve como sitio de articulación para las costillas verdaderas, ¿sale? Entonces ahí está. 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes en cada lado, que hacen las 24. Y el esternón, ahí están, nuestros 25. Fácil, ¿verdad? Bien, bien simple. Entonces ahí están 25 huesos. Aquí pues vale la pena aclarar que las costillas están articuladas al esternón por medio de un cartílago, ¿sí? De un cartílago que se llama cartílago costal. Fíjense que no es hueso completamente osificado, ¿sí? No es un hueso completamente osificado. Aquí nos quedó una pequeña porción de cartílago costal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la caja torácica tiene la función de proteger algunos órganos, por ahí. ¿Qué órganos? Los pulmones y el corazón, principalmente. Otros conductos, pero principalmente pulmones y corazón. ¿Qué onda con los pulmones, chicos? Bueno, pues los pulmones se van a estar expandiendo para permitir la entrada de aire. Entonces, para permitir esa expansión, tenemos aquí cartílago, ¿sí? Que hace un poco más flexible a esta caja torácica, que permite la anteversión, o sea, pues el movimiento hacia adelante del esternón, ¿sí? Y de esa manera podemos ampliar el volumen de la caja torácica, ¿no? Entonces, para los movimientos de inspiración y de, y de expiración, ahí están esos cartílagos costales, ¿sí? Entonces, ¿tienen fibras elásticas? No, no es que sean fibras elásticas, es que la articulación simplemente es más débil, no que tenga fibras elásticas, ¿eh? Este no es cartílago elástico, es de hecho cartílago hialino, ¿sí? Cartílago hialino, ¿sale? Bueno, a ver, hay por aquí preguntas. Esas son las que se quitan las señoras. Sí, luego las señoras que quieren tener una relación de cadera y cintura más alta o más baja, ¿cómo era? Creo que más baja. Una relación de cadera y cintura más baja, sí se retiran estas, ¿no? Que pues, ¿cómo les digo? Es controversial, ¿eh? Es controversial porque no deberían retirarse, ¿sí? No deberían retirarse. Pero resulta que estas costillas son tan frágiles que luego sí llegan a causar más problemas de los que resuelven. Entonces, por eso les digo, es como controversial. No deberían retirarse porque por algo están ahí, pero luego pasan a causar más problemas de los que resuelven, ¿no? Entonces, pues hay unos que ven como ventaja que sí se retiren y hay otros que no. Pero bueno, hablando pues de personas que se dedican a, por ejemplo, deportes de contacto o, o actividades pues que implican un riesgo, ¿no? Ahí sí. En una señora que se dedica a ser influencer, por ejemplo, en Ángel Aguilar dicen, ¿a poco Ángel Aguilar se quitó las costillas? No, no me digan eso, yo pensé que era natural esa cintura, ya se me cayó un ídolo, ya, olvídense, ya no es mi crush, ya. Bueno, por ejemplo, esa señorita que se dedica a cantar, pues no está en riesgo de una compresión, ¿no? Entonces, pues no tendrían por qué retirarse, pero en una persona, por ejemplo, un jugador de fútbol o un deporte de contacto, ahí sí corren el riesgo de que se fracturen estas costillas, ¿sí? Y como no están articuladas, pueden llegar hasta a perforar un órgano. Entonces, por eso les digo, es como controversia, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, ahí están, muchos tenían esta duda. Costal, cartílago costal, sí, cartílago costal, este de aquí, este.
Digo cartílago costal porque está articulado a las costillas, ¿sí? Porque tiene relación con las costillas. A ver, ¿por qué porque se abrieran los pulmones? ¿Es porque una costilla que se desprende? Sí, porque como te digo, perdón, pueden perforar algún órgano, ¿sí? Ajá, exactamente es lo que les decía. Cuando se fracturan, llegan a perforar algún órgano, perdón, pues, como los pulmones, o atravesar el diafragma, o qué sé yo, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, pues ahí está, chicos, 25 huesos en la caja torácica, ¿no? Organizados de una forma muy simple. Suena como si fueran un montón, ¿verdad? Pero en realidad son pocos. Así que ojo con eso. Bueno, pues ahí está, chicos. ¿Salen? Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Ya se nos está